Mi papá y mi esposo, los dos con mi hermanita. Mi hermanita es una niña con una condición diferente a la de todos los seres que somos sanos mentalmente. Yo le digo mi niña y mi hermanita, ella ya tiene exactamente 33 años, pero pues ella quedó con la mente de una niña de 6, 7 años. Y aunque tiene una edad de adulta, es una niña. Y ellos dos, de una niña. Ella no es hija de mi papá. Ella fue el resultado de una infidelidad de mi mamá hacia mi papá. Y pues mi papá creía que ese embarazo era de él. Mi papá, cuando la niña nació, que nació con este problema, mi papá empezó a decir: es que nadie en la familia, nosotros no tenemos esas herencias, ni mi familia, ni la suya, ni ningún hijo nos había salido así, porque ella. Y entonces pues mi papá, en los exámenes que le hicieron a la niña, le dijeron que eso era como algo genealógico, ¿sí? Que eso venía pues de algún familiar. Entonces, como mi papá sabía que nadie, porque mi papá, que sus abuelos, que sus tatarabuelos, que sus bisabuelos, que él había investigado todo, entonces mi papá se le generó la duda y mi papá lo primero que hizo fue hacer la prueba de ADN. En la prueba de ADN pues salió que no, que la niña no tenía nada que ver con él, que no era hija de él. Entonces ahí él se separa de mi mamá. Y esto ocurre cuando ella ya tenía 10 años de edad. Mi papá se separa de mi mamá y mi mamá pues queda sola, pero con el apoyo de todos los otros hijos, porque pues todos nos enteramos de esa infidelidad pues 10 años después, de que ella ya estaba en la casa, de que la niña pues era la consentida de todos, inclusive de mi papá. Pero cuando mi papá descubre esta infidelidad, es como si a él se le hubieran arrancado el corazón. Él no volvió a confiar en ella ni a creer en nada. Y la niña dejó de quererla. Mi mamá, debido a esa separación y a todo el sufrimiento que ella pasó, mi mami pues desarrolla enfermedades y duró 5 años como en el duelo de su divorcio, de que todo se le había derrumbado, de la enfermedad de mi hermanita. Mi mami se nos va de este mundo. Entonces pues yo, ya adulta, quedo con la responsabilidad de ella. Mis hermanos todos a mí me ayudan, todos nos comprometimos. Nosotros somos en total 5 hermanos con la niña, pero pues los otros 4 ya era la menor. Entonces los otros 4 pues ya trabajando y de todo, quedamos en que se pasaba una mensualidad para ella. Y ella se viene a vivir conmigo. Mi papá ya vivía conmigo y pues yo ya estaba con mi esposo. Entonces yo acomodo a mi hermana en una habitación y ahí empezó todo. Yo nunca pensé que abrir las puertas de mi casa a mi hermana, porque yo de verdad la amo, porque yo quiero ayudarla, era traerla a esa humillación y a ese sufrimiento. Mi papá ya no trabaja, mi papá pues es pensionado, entonces mi papá siempre estaba en la casa. Cuando llegó mi hermana a vivir con nosotros, él me dijo: yo me voy. Y yo le dije: papi, ¿pero por qué? O sea, ella no tiene la culpa. Él decía: no, yo me voy. Pero pues mi papá nunca se fue. Mi papá se quedó ahí y era el que la cuidaba. Y resulta que por mi trabajo yo tengo que salir mucho a viajar. Y en esos viajes, pues mi papá quedaba pendiente de mi hermana y mi esposo cuando llegaba. Si mi papá de pronto salía, ella estaba ahí con ellos y con mi hija. Y ella pues, ella es muy linda. Ella se sienta a jugar con las muñecas de mi hija. Ella las viste, ella coge telita, les hace ropita. Ella es una niña. Pero así fueron transcurriendo pues los días, los meses, los años, ella con nosotros en casa. Mi papá se va de la casa como 4 años después de que ella estaba con nosotros, porque mi papá se organiza con otra persona y se va de la casa. Entonces yo la adecuo a ella pues en el cuarto que era de mi papá, porque antes yo la tenía ya en el cuarto del servicio porque no tenía más espacio. Pues como mi papá se fue con su pareja, pues yo la acomodo allá ahí. Y ella estaba acostumbrada a mi papá. Entonces ella, bueno, está acostumbrada a mi papá. Ella lo llamaba, ella le decía: papi, te quiero ver, papi, me vas a venir a llevar a comer algodón de azúcar. Y él venía y la sacaba a dar vueltas. Pero pues la pareja que mi papá consiguió nuevamente no aceptó esas cosas y le dijo que no. Y mire, nosotros nunca supimos quién era el verdadero papá de mi hermana. Mi mamá se llevó ese secreto a la tumba. Nunca dijo ni quién fue ni por qué lo hizo.
solo dijo cometí un error y ya. Pero nosotros nunca supimos quién era. Entonces, la nueva pareja de mi papá pues no aceptaba la relación y el vínculo que había. Le decía, no, pero si ella no es su hija, que no sé qué. Entonces dañó como esa relación. Pero mi papá, como quería a mi hermana, él no soportó mucho esa distancia y él se aleja y vuelve a la casa. Cuando él vuelve a la casa yo no le vi mal, porque yo ya no quería sacar a mi hermana del cuarto del servicio ni nada. Mi hermanita ya estaba como ahí, ya pues llevábamos como 4 años ahí, ¿sí? Ella ya en su habitación y todo, pues mi papá dijo, yo me acomodo con ella en el cuarto. Yo no lo vi mal. Les juro que no lo vi mal. Perdónenme, me van a decir, usted es una confiada, porque a veces a la gente le gusta criticar y opinar cuando no está en los zapatos del otro. Pero yo no lo vi mal, yo dije, está con su papá, ellos dos se quieren. Mi papá de una u otra manera terminó esa relación por mi hermana. Pero el caso fue que yo tuve que viajar y ellos quedaron solos. Entonces, cuando yo llegué de ese viaje, yo empecé a ver comportamientos extraños en mi hermana. Ella no me decía qué pasaba, pero ella, ¿se acuerdan que les conté que ella le hacía muñequitos a sus ropitas, sus juguetes y todo? Ella ya dejaba los juguetes sin su ropa y los juntaba y así, y con los juguetes ella me estaba dando señales. Y yo le decía, mi amor, ellos hay que vestirlos, ellos no pueden estar así. Y mi hija, pues ya más grandecita, mi hija me decía, mamá, a mí ya no me gusta jugar casi con mi tía porque mi tía se está volviendo grosera. Entonces yo la llamaba y le hablaba y la regañaba por eso. Pero nunca le presté más atención. Nunca. Hasta que mi papá falleció y quedó el celular de mi papá. Y ahí encontré los videos. Mi esposo, mi papá y mi hermana. Los tres. Otros videos donde solo estaba mi esposo, mi hermana. Otros videos donde solo era mi papá con mi hermana. Mi hermana lloraba. En otros videos mi hermana se reía. Ellos le traían el algodón de azúcar, que era su dulce favorito. Y así se la pasaron. Yo obviamente presenté eso ante las autoridades. Estaba viendo el duelo de la muerte de mi papá, el descubrir de lo que había sido víctima mi hermana, que yo no pude protegerla por confiada, la traición de mi esposo, la capacidad que tenía ese hombre malo. Yo me enfrentaba a muchas cosas, pero aunque mi hermana tiene esa discapacidad mental, a ella le hicieron análisis, exámenes, psiquiatras, psicólogos, medicina legal, estuvo en todo. Y ella es adulta. Y según todo lo que salió, nada se hizo contra la voluntad de ella. ¿Y sabe qué me dijo el juez? Señora, su única opción es divorciarse y seguir luchando por su hermana. Porque usted aquí está reclamando una justicia, no por su hermana, sino por usted. Por su separación, por su traición y por su dolor. Y en realidad la supuesta víctima, ella disfrutó todo. Yo tengo a mi hermana en mi casa y mi hermana a veces me dice, y me da el nombre de mi esposo, llámelo, dígale que si me trae un algodón de azúcar. Mi hermana se enamoró de mi esposo. Y todos mis hermanos me han apoyado, mis hermanos me han acompañado en este proceso. Y yo estoy con mis hermanos y ellos me pasan lo de mi hermana y yo tengo muchos sentimientos encontrados. Ya mi hermana pues tiene una edad grande y yo la miro y yo no sé si no la he perdonado, yo no sé si pienso que ella sabe lo que hizo, yo no sé si es tan inocente como yo la veo, pero luego digo, es mi hermanita, pobrecita, es una niña, hace esto, es lo otro, y luego recuerdo los videos donde la veía feliz, pero ahí me echo cargo de ella, no la he dejado sola nunca, nunca. Miren, mi mamá fue la que engañó.
un dolor que la llevó a una tumba. Pero yo quedé cargando con una irresponsabilidad de ella, que a mí me desbarató todo. Hola amigos, yo soy Berito y bienvenidos a otra historia de Reddit. Así que tráete algo para comer y para beber porque vamos a empezar. Si no me conoces, mucho gusto, me llamo Berito y aquí subimos historias de Reddit muy perturbadoras, que para las personas que no sepan que Reddit es una plataforma o un foro donde muchas personas comparten sus historias, ya sean de historias nocturnas, historias con asesinos seriales, si quieren que se las traiga, o hasta de reencarnación, déjenme acá abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Pero hoy les voy a contar un caso que una mujer dejó que pasó en Nochebuena, para que ustedes tengan cuidado en estas Navidades. Ahora sí, sin decir nada más, vamos a iniciar. Esta historia empieza en Estados Unidos. Ustedes saben que no puedo decir el lugar exacto, pero si lo buscan en la plataforma, igual me lo dejan acá abajo. Si me equivoco en alguna parte de la historia, siéntanse en la libertad de corregirme acá abajo en los comentarios. Resulta que esta mujer se arrepiente muchísimo y escribe esta historia para que otra persona allá afuera no le pase. Sobre todo si tiene niños pequeños que están empezando a crecer y sobre todo que tienen acceso a internet, porque considero que internet es una herramienta muy buena siempre y cuando se la sepa cómo usar, pero cuando es utilizada de mala manera pues hay consecuencias y esta es una de ellas. Resulta que ella está casada como unos 10 años con su marido, le costó mucho embarazarse, pero cuando queda embarazada lastimosamente las cosas empiezan a salir mal. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tuvieron que seguir un tratamiento, la bebé tuvo complicaciones, y la situación es que ella tiene que conseguirse un trabajo y trabajar igual o hasta más que su propio esposo, haciendo que obviamente se descuide el hogar porque saben, si la pareja trabaja, usualmente siempre el niño a veces pasa a ser a segundo plano, pero es sobre todo porque le quieren dar una buena educación y eso es lo que pasó con ella. Lastimosamente, cuando la niña cumple 6, 7 años, se queda ya sin su abuelita porque la mamá de la chica fallece. Entonces como que lastimosamente tuvieron que conseguir una nana, les cobraba más, no tenía mucha entrada de dinero. Entonces por cumpleaños de la niña, el papá decide comprarle una computadora con acceso a internet. Es aquí donde cuando ellos salen a trabajar, la niña se queda literalmente a rienda suelta, descarga videojuegos. Para ese entonces todos los niños descargaban Omegle, otras aplicaciones donde podías chatear con amigos y así. Entonces ella nunca como que le revisaron, sabes, a lo que tenía acceso a internet porque siempre la veían en videojuegos de niños. Entonces como que para ese entonces tampoco se había escuchado casos tan terroríficos de que había pasado secuestros de niños, de extorsiones, hasta de estafas. Entonces como que ellos decían, bueno, con tal de que esté aquí en la casa, no pasa nada. Resulta que la niña ya había comentado anteriores veces en la cena junto con sus padres que tenía un amigo que le vamos a poner de nombre Pepe. Pepe y ella se llevaban muy bien y ella dice, yo sentía como tranquilidad, nunca sentí como que algo estaba mal porque siempre hablaban cosas de niños, videojuegos, transmisiones, películas, pero dice ella, yo nunca me tomé el tiempo como de revisar el perfil de Pepe o de quién era Pepe, quién le escribía. Resulta que llega Nochebuena, están todos los familiares, hacen una reunión grandísima, hay alcohol, ustedes saben, y ellos dicen que se acaba la fiesta, ellos se van a acostar. Al otro día, cuando ella decide ir a despertar a su hija, porque ya era bien tarde, casi 9 de la mañana, 10, se da cuenta que su niña ya no estaba. Empieza a buscar, le dice al papá, el papá le dice, quizás se quedó dormida abajo en el sofá, en los muebles. Ellos bajan a buscarla, no estaba por ninguna parte. Esto cada vez se pone más tenso, porque salen a verla afuera, tampoco preguntan a los vecinos, nadie la ha visto, llaman a la policía, llaman a los familiares, literalmente esa noche nadie la vio, más que la última vez a las 11 p.m., cuando uno de sus parientes había visto que la niña ya estaba dormida y decidieron subirla a la habitación. Reportan esto a la policía y empiezan a buscarla con alerta Amber. Al kilómetro, a 10, 20 kilómetros, la policía hace su trabajo, empieza a visitar a las personas que tienen en la lista negra, obviamente, de pedo o de personas con agresiones infantiles. Ustedes saben a lo que me refiero. No podemos decir directamente el término, sino YouTube nos censura y nos baja el video. Ustedes saben que yo siempre he dicho que la información es poder. Ellos lanzan un comunicado a la prensa y a la policía diciendo que por favor ayuden a buscar, que su hija estaba con un vestido, que estaba con una pijama, que por favor, o sea, den con ella las características. Una niña de 8 o 9 años desaparecida,
más de 10 horas, porque si la dejaron de ver por última vez a las 11 p.m. y al otro día a las 10 de la mañana hacen el reporte, es casi un día. ¿Saben lo que? Si en una hora puede hacer una diferencia, imagínense en un día completo. Cuando llegan a la casa de todas estas personas que obviamente tienen acusaciones por abusos infantiles, todos ellos o tenían una coartada o simplemente no les hallaron algo o alguna prueba o cargo con los que perseguir. A diferencia de que pudieron entrar a las casas, ver, se dieron cuenta de que no había absolutamente ninguna pista de la niña. En ese entonces le preguntan si la niña tiene acceso a internet o si tal vez tiene algún amigo cercano. Es aquí donde la mamá habla sobre Pepe por primera vez, diciéndole que ella sí tiene un amigo en internet y que hablan, pero que también es un niño. Y entonces la policía le dice dónde está la computadora que utiliza la niña. Es aquí cuando entran al registro y se dan cuenta que en una aplicación donde es para niños, mucho ojo aquí, ella tenía una conversación desde hace semanas y podríamos ir hasta meses atrás, donde Pepe y ella conversaban a menudo, a diario. Él le preguntaba que cómo se sentía y en las conversaciones ella decía mi hija se sentía sola. Decía que quería ver a sus papás más tiempo, que quería estar con ellos. Y él, siendo ya un PD, se acogió de eso y también le pintaba a la misma de que él estaba muy solo. Y entonces la noche que sucede todo esto, este hombre llamado Pepe, porque no era ningún niño, más adelante me van a entender, le dice que estaba solo en Nochebuena. La hija siente compasión de esta persona y le dice para verse, haciendo que esta cosa cada vez se ponga más oscura y sobre todo que ellos tengan miedo porque saben que ella estuvo con Pepe. Cuando Pepe le dice, con todos se queden dormidos y ya no escuchas ruido, baja y espérame de tu casa a 3 casas más allá. Yo voy a ir por ti a verte, nos vamos a conocer. Es aquí cuando encienden las cámaras y se dan cuenta que sí, que llegó un hombre en un carro y la subió a la niña. La niña se subió voluntariamente y desde ahí no se sabe. Empiezan a buscar esas cámaras, no logran ver ni la cara de esta persona, solo se ve que es un hombre, ni tampoco se logra ver a otro niño dentro del carro para decir que es el papá de Pepe, y tampoco se ven las placas. Esto hace que la investigación cada vez se ponga más y más aguda. Las personas dicen que si han visto una camioneta con tales características, que avisen, que llamen. Y esta parte creo que es una de las más esenciales y que parece sacada de una película de terror. Y es que una mujer que está embarazada de aproximadamente unos 8 o 9 meses, casi ya a punto de dar a luz, llama a la policía, diciendo que su esposo tiene una camioneta que se parece mucho a la del video, porque se veía que la camioneta tenía como un rayón en la parte de atrás y su esposa dice, a mi esposo lo chocaron la semana pasada. Esto hace que la policía llegue a la casa, se da cuenta que este hombre era pastor de una iglesia cristiana o evangélica de allá de Estados Unidos. No quiero decir ninguna religión porque no estamos yéndonos contra eso, sino más bien hablando del cargo que tenía esta persona. Entonces era la última persona en el mundo que podían sospechar, ¿sabes? Que él podía hacerle esto a una persona. Entonces ahí lo empiezan a investigar, ¿sabes? A decirle que dónde estuvo esa noche. A la señora le empiezan a hacer preguntas como, pero ¿por qué yo sospecho de su esposo? ¿Él alguna vez ha tenido, ¿sabes? Algún récord policial acerca de niños? Y le dicen, no, al contrario, es muy amoroso con mis hijos. En la iglesia, si ustedes hablan con cualquier persona, entonces lo que a ella le llamó la atención es que su esposo sí desapareció en mitad de la noche. Y cuando ella le preguntó a dónde había ido, él le dijo que tenía cosas que ver acerca de la iglesia. Entonces le hizo extraño porque él nunca dejaría como aparte. Entonces le dicen, ¿dónde está la computadora de su esposo? Porque para ese entonces ni siquiera había llegado a la casa él desde ayer. Entonces le revisan la computadora y se dan cuenta que sí, ahí estaba la conversación. Él era Pepe. Le dicen que si sabe algún lugar la van a buscar en la iglesia, no está. Entonces le dice que antes él estaba casado, pero su matrimonio salió mal, algo pasó, pero él tenía un departamento con su ex esposa. Cuando llegan a este lugar y tocan la puerta, nadie abre, deciden irrumpir y se dan cuenta que el lugar estaba con bastantes señales de que algo había pasado ahí. Había salpicaduras de sangre que habían estado por limpiarse, pero se dan cuenta que no había nadie ahí. En esta parte la policía se da cuenta de que él está intentando deshacerse del cuerpo de la niña. ¿Por qué? Porque encuentra sierras, encuentra tierra, encuentra zapatos, ¿sabes? Y no estaba ni siquiera la camioneta. Empiezan a buscarlo y se dan cuenta que él estaba a las afueras de la ciudad regresando. Cuando él lo atrapan, no le queda más que decir lo que había pasado esa noche. Si son personas sensibles, es mejor que pausen el video y se vayan porque lo que les voy a contar ahora es muy fuerte. Es aquí donde a él le preguntan que dónde está la niña. Él se hace el desentendido, dice que no sabe qué sucedió y ya dándose cuenta que está contra la espada y la pared porque su propia familia, su esposa lo denunció, es que él dice que esa noche las cosas no debieron pasar así, que él solamente quería salir a charlar con ella. Y yo les pregunto a ustedes abiertamente, ¿por qué un hombre de unos 40 años de edad tendría que hablar con una niña de 8? Era clara las intenciones de esta persona.
y sobre todo porque nadie iba a sospechar de él. Si su esposa no lo hubiera denunciado, yo creo que a día de hoy nunca lo hubieran encontrado y él siguiera allá afuera, tener una vida completamente normal. A él le preguntan, a él le dicen directamente que en ese departamento se encontró una media de la niña y que estaba con sangre, que es mejor que diga qué pasó. Entonces él empieza a decir que esa noche habló con ella y se dio cuenta que estaba muy triste, entonces quiso irla a consolar. Las cosas pasaron a más y luego él no se pudo contener, lastimosamente la abusó, luego la cortó en partes, la metió en una maceta grande, así como escuchan, así como horrible suena, porque dice que trató de tirarla por partes como al inodoro, pero se dio cuenta que las personas iban a notar el olor y sobre todo se iba a tapar la cañería, y es así que se deshace de ella. La lleva en una maceta grande que se ve en las cámaras como un vecino ayuda a bajar esa maceta sin pensar que la niña está dentro. Es una maceta bien grande, o sea, de verdad, donde entrara el cuerpo de una niña. En esta parte, para que a él no lo lleven preso, él dice que no recuerda porque entró como en estado de shock y que no se acuerda dónde fue que dejó el cuerpo de la nena. Entonces la policía empieza a rastrear por cámaras de seguridad por todos los lugares y se dan cuenta que él se había ido fuera de la ciudad por una parte boscosa. Aquí donde ya no hay cámaras ni nada de eso, empieza la policía a rastrear, obviamente con perros y todo eso, y se da cuenta que un perro empieza a ladrar más de lo común, se acercan y se dan cuenta que estaba la manito de la niña. Se le había caído, me imagino, en todo el forcejeo de bajar las cosas. Perdón por el cambio de luz si ven algo extraño. Lo que pasa es que tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta y quiero seguir con el caso. En esta parte, como encuentran la manito de la niña, empiezan a trazar un perímetro a la redonda de unos 50 metros para tratar de saber dónde está la niña. En esto ven que hay tierra amontonada, hojas, y es ahí, justo en ese momento, que se dan cuenta que estaba ahí el cuerpo de la niña. Lastimosamente, ella había muerto por sufocación. No se sabe si fue con unos cordones, si fue tal vez con una soguilla, con un cable, pero ella perdió la vida de esa forma. A ella le habían sangrado las encías, entonces es algo muy fuerte, ¿sí? Adicional a eso, su cuerpo estaba con muchos moretones, la habían cortado en varias partes, o sea, es algo tenaz, es algo horrible, y esto le pasó lastimosamente a ella. Su madre cierra esta historia de Reddit diciendo que los padres deberían estar como más atentos a estas señales, ¿sí? Y yo les voy a decir algo en el fondo de mi corazón, y es que la gente adulta jamás tiene que ser amigos de los niños. No puedes tú como padre permitir que ni siquiera tus amigos se lleven tanto con tus hijos, porque tú no sabes, no conoces a las personas allá afuera o cómo están viendo a tus hijos, si los están casando, ¿sabes? Cada vez como que tienes que estar más atento a esas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo de una persona que tú amas tanto, que es como un hijo. O sea, imagínense la brutalidad de este caso, porque muchas personas obviamente le dijeron que fue culpa de los papás, y pues yo no quisiera revictimizar a ellos como padres, porque al final del día también son víctimas, sufrieron el duelo, el luto, lo están viviendo, porque la pérdida de un hijo no se sana nunca, o sea, es algo con lo que vas a vivir para siempre. ¿Se pudo haber evitado? Claro que sí, en muchas ocasiones. O sea, no está mal que salgan a trabajar, pero cuando lleguen a la casa, dense, aunque sea los 15 o 20 minutos, media hora para revisar lo que sus hijos han hecho, porque o sea, de verdad esto los puede salvar. Siento que esto, más que ser como una historia de Reddit, creo que es una historia para que allá afuera las personas que están siendo padres de alguien, o sea, se den cuenta que los peligros del internet sí existen. O sea, los monstruos no se ven como en las películas, no se ven como en El payaso de It, como en Pennywise, como en Art, no. Los verdaderos monstruos se ven como tú y como yo. Tienen manos, tienen un trabajo, una vida, tienen esposas. Entonces imagínense. Pues nada, me queda solamente aconsejarles a todos ustedes que de verdad tengan mucho cuidado allá afuera, sí. No se confíen de las personas. Yo siempre he dicho, piensa mal y acertarás. Hazle caso a esa pequeña intuición que muy dentro de ti te dice que algo está mal. Porque aunque la señora dijo que nunca le pareció nada extraño en la relación de su hija con este amigo Pepe, yo creo que dentro de ella sí lo sintió, porque las madres con el paso del tiempo desarrollan como ese poder, ¿sabes? Esa espinita que te dice como que algo no está bien. Entonces, si ustedes son madres y alguna vez lo sienten, no duden en convertirse en leonas al defender el momento de defender a sus hijos. Los quiero muchísimo. Déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció y qué estén haciendo cuando me escuchan. Se están maquillando, están haciendo una rutina de skincare, están lavando los platos, en qué momento de su día los estoy acompañando. Gracias por permitirme entrar a sus casas, porque aunque ustedes no los crean, yo los acompaño y ustedes mutuamente a mí.
Les quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video.